Estas cosas como la falta de experiencia, la imprudencia, la falta de sabiduría, ha hecho tropezar a muchos pastores jóvenes, jóvenes en el ministerio y de edad también. Lo he visto muchas veces. Allá en mi ciudad, donde yo vengo, en Guadalajara, he visto literalmente, escuchen, literalmente he visto cientos de iglesias iniciar con jóvenes impetuosos, ¿verdad? No, Guadalajara para Cristo en media hora. Ay, tú dices, en media hora los vas a ganar toda la ciudad. Pues ahí estás oyendo a un inexperto, a alguien imprudente, muy triunfalista, etcétera, ¿no? Pero empezaron con muchas ganas, pero en el camino no supieron enfrentar los peligros. No se cuidaron a sí mismos y tropezaron. Y centenas, cientos de iglesias he visto iniciar que hoy no están. Algunas duraron 2 años, otras 5, a otras a lo mucho 10, pero ya no están. ¿Qué pasó allí? Bueno, olvidamos la advertencia del apóstol Pedro cuando dijo: sed sobrios y velad. Porque ciertamente el enemigo de nuestra alma es Satanás, pero también nosotros mismos, ¿sí? Dice que es un adversario que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Jesús dijo algo muy interesante: hiere al pastor y dispersarás el rebaño. O sea, los líderes somos el blanco del enemigo, pero muchas veces se vale de nuestra inexperiencia. Fíjense, un pastor sin experiencia, joven, vamos a decirlo así, de edad o en el ministerio, en el liderazgo, es precipitado. Así somos. No medimos las consecuencias de nuestras acciones. Somos por naturaleza triunfalistas. ¿Cuántas veces yo escuché en aquellos años cuando yo iniciaba? Pues muchos de mi edad, ¿sí? Que incluso hacíamos campañas, ¿verdad? México para Cristo, ¿verdad? Y decíamos, no, México para Cristo, en 1 año, decíamos. Sí, porque pues es que estábamos jóvenes y con una fuerza y nos sentíamos los súper predicadores, ¿no? Fíjense, una vez en el año 83, el hermano Pablo me invitó fuimos a unas conferencias en la ciudad de León, Guanajuato. Pues fíjense, ya tenía yo 1 año que había empezado casa de oración. Y me dijo el hermano Pablo: hermano, escucha bien lo que vas a escuchar en estas enseñanzas, pon mucha atención, me dijo. Había atrás una manta, un escrito así con letras grandes que decía, fue en la ciudad de León, Guanajuato, y decía: León para Cristo. Ese era el lema del evento, ¿no? Pero decía, León para Cristo, escuchen bien lo que decía, en 24 horas. Y yo cuando vi el letrero, amén, gloria a Dios, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el hermano nomás me miraba y nomás le decía: hermano, decía, te falta mucho por aprender. No, ¿tú crees que en 24 horas pueden ganar toda la ciudad de León para Cristo? Y yo, amén, ¿estás seguro? Amén, aleluya. Y dice, bueno, escucha y ponte muy atento. Y bueno, ya empezó el asunto, ¿no? Entonces ya sube ahí el que está coordinando y había un montón de gente, yo creo que unos 2,000 pastores, era para liderazgo, ¿no? De todo el estado de Guanajuato. Y se sube a la plataforma y dice, León, Guanajuato, o sea, la ciudad, era la ciudad, no era el estado, era la ciudad. León para Cristo, en 24 horas, ¿cuántos lo creen? Y todos gritamos, menos el hermano Pablo. Él nomás estaba, ay hermano, no saben lo que, me decía así al oído, no saben lo que dicen. Y yo, no hermano, pero pues por fe, no, pues por fe, pues yo vuelo.
Pero él estaba viendo. La característica es que el 90% de los que estábamos allí éramos jóvenes. Y luego ya subieron los predicadores y no, pues olvídense, no, te arengaban y uno, no, claro, en 24 horas. Entonces, cuando hubo un receso, me dice el hermano Pablo, ¿de veras tú crees esto? Mira, ya pasaron 2 horas, ya quedan 22. Y yo, ay hermano, y bueno, ya nos convocaron, llega otro predicador. Y nunca se me olvida lo que dijo. Ay, hermanos, dice, pues él era de otro país. Y dice, ya se veía un hombre como de unos 50 años, ¿no? Con unos 20 años en el ministerio, pues ya es algo, ¿no? Dice, hermanos, ¿de veras creen lo que dice ahí atrás? León, Guanajuato en 24 horas. Y todos, ¡amén! Todos gritamos. Y uno que otro se levantaba, ¡ya su nombre! Y ahí, ya ven cómo somos, ¿no? Y luego dice, ok, está bien. Y luego dice, a ver, ¿cuántos habitantes tiene el León? No, pues 1 millón en ese tiempo. 1 millón de habitantes, ok. Como van a ganar todo León para Cristo, necesitan pues 1000 auditorios para 1000 personas. ¿Los tienen? Necesitan 1000 pastores, 1000 copastores, 5000 maestros de escuela dominical. Necesitan 1 millón de sillas, porque en 24 horas, híjole, pues y empieza a hablar lo que realmente, o sea, ustedes están entendiendo, ¿no? Así como, híjole, pues fíjense, eso fue en 1983, ya pasaron 41 años. Y apenas hay una casa de oración allá. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Pues porque la falta de experiencia, la falta de enseñanza nos hace ser, no nos ubicamos. Bueno, muchos de esos que estuvieron ahí en esa conferencia, pues ya ni están. Es más, algunos ya hasta abandonaron al Señor. O sea, ¿qué pasó allí? Fíjate, en Eclesiastés capítulo 10, versículo 16 dice, ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho. ¿Por qué? Dice, ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho. O sea, es un joven inexperto. Algo que hacían muchos reyes sabios es que cuando subían al trono muy jóvenes, era que se rodeaban de gente con mucha experiencia, que los aconsejaran, que los dirigieran. Fíjense, también la Biblia dice, por otro lado, que los años en sí de experiencia haciendo algo no garantizan nada, ¿eh? Fíjense lo que dice Eclesiastés 4:13. No sé si está apareciendo, no, ¿verdad? ¿No están apareciendo los textos? Eclesiastés 4:13. Fíjense lo que dice, mejor es el muchacho pobre y sabio. Si ustedes se fijan, el versículo que leímos anterior, Eclesiastés 10:16 dice, ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho. O sea, le falta experiencia, ¿verdad? Y hay mucho riesgo para la nación. Pero acá en el 4:13 dice, mejor es el muchacho pobre y sabio. O sea que un joven puede ser sabio, aún más que un viejo. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Ese es el otro lado. O sea, ya el que tiene experiencia, años sirviendo a Dios, no, ¿y a mí qué me enseñan? ¿A mí qué me enseñan? Oye, vamos a una conferencia porque para aprender, no, a mí ¿qué me van a enseñar? ¿Los ha oído esos? Pues ahí están los viejitos esos necios. ¿Se fijan cómo son los dos lados? El joven sin experiencia, que es un riesgo, pero también el viejo
con mucha experiencia y todo arrogante. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, aprende ahorita que eres joven a cuidarte de ti mismo. Salomón, han oído de Salomón, ¿verdad? Bueno, tenía un hijo, se llamaba Roboam. Él fue el que cuando Salomón muere, le sucede en el trono a su padre. Salomón, al final de su gobierno, de su reinado, pues había hecho cosas que no le agradaban al Señor. Entre algunas de esas era que se había enseñoreado del pueblo. Les había puesto impuestos, vaya la redundancia, pues cargas muy pesadas para él poder mantener su castillo, la suntuosidad con la que él vivía, y abusó de la gente al final de su gobierno. Y cuando muere Salomón, el joven Roboam, estaba muy joven, es colocado como el rey en sucesión de su papá Salomón. Y él hizo algo bueno. Fue y le pidió consejo a los ancianos, cómo gobernar. Fue y les preguntó a los que tenían experiencia, gente sabia, gente con sus canas ya. Pero veamos lo que sucedió, vamos a leerlo. Está en Primera de Reyes, esta parte que quiero mencionarles, Primera de Reyes 12, versículo 1. Primera de Reyes 12:1, dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam. Fíjense, ya perseguía gente. Salomón, o sea, los desterraba y mala onda. Es como el pastor que se para y, bueno, si no les gusta, pues ahí está la puerta y muy ancha, Eso jamás debe de decirle un pastor, y menos desde el púlpito, porque las ovejas no son nuestras. Y Dios las puso, el liderazgo no es nuestro, Dios nos da el honor de servirlo, y no podemos andar con esas cosas, hermanos. El que habla de esa manera es un necio, está ofendiendo a Dios. Y bueno, vienen del exilio y van con Roboam y le hablan, y miren lo que le dicen, versículo 4. Mira, Roboam, tu padre agravó nuestro yugo, fue muy duro con el pueblo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros. Y le dicen, y te serviremos, y el reino será fortalecido, te serviremos. Y él les dijo, váyanse idos y de aquí a 3 días vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam, miren lo que hizo, pidió consejo de los ancianos. Aquí ancianos son gente de muchos años de edad, ya todos con su cabello blanco, con muchísima experiencia para regalarla a los jóvenes. Y va con los ancianos, pide consejo, que habían estado esos ancianos delante de Salomón, a quienes, por cierto, Salomón terminó desechando el consejo de ellos. Dice, y su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis? ¿O qué me aconsejas? Dice otra versión, vosotros que le responda al pueblo que ha venido a hacerme esa petición. ¿Qué hago? ¿Qué les digo? Ahora, lo que vemos aquí es que Roboam hizo lo correcto, pedir consejo a los de experiencia. Pedir consejos a aquellos que lo llevaban con mucho. ¿Sí? Eso es algo sabio.
Fíjense, cuando iniciaba Casa de Oración, ahorita me estoy acordando, al mes que había iniciado, el Señor me habló. Y fíjense lo que me dijo. Me dijo: Chuy, acuérdense, yo tenía 26 años. Me dijo: Chuy, quiero que me menciones 3 pastores en esta ciudad que tú consideres que yo he bendecido, que han hecho bien las cosas. Y nómbrame 3 de esos pastores a los que tú consideres que han hecho bien las cosas, que yo los he bendecido. Y los escribí los nombres. Y escribí el primero, el segundo y el tercero. Y le dije al Señor: Señor, pues estos 3. Y me dice: ok, lo que vas a hacer ahora es ir a buscarlos. En ese tiempo, ya estaba el hermano Pablo, pero en ese tiempo, como estaba ya llegando casi a los 60 años, no, una fuerza que tenía el hermano Pablo. Y él era misionero así de pura cepa, ¿sí? Entonces, a veces se iba 6 meses y no lo mirábamos. ¿Ven? Entonces me dice el Señor: estos 3 pastores que tú anotaste, quiero que vayas y los busques. Platica con ellos, pídeles consejo, pregúntales. Así bien clara que fue la instrucción. Me dice: porque ellos nunca te van a venir a buscar a ti. Hay un proverbio que dice: el que se junta con sabios, ¿qué? Sabio se hará. El que se junta. En Japón y en muchas culturas alrededor del mundo, los ancianos se sientan en las plazas y la gente viene. El anciano nunca va porque ya está viejito. Es un cúmulo de experiencias y de vivencias riquísimas. Me dijo: y tú los vas a ir a buscar porque ellos nunca te van a venir a buscar. Es más, uno de ellos ni siquiera sabe que existes. A los otros 2 yo los conocí así sí sabían quién era yo. Y dije: ay, Señor, pero me da pena, ¿no? Das un lado la pena. Ay, Señor, pero... O sea, un montón de pretextos, y el Señor todos me los derribó. Y dije: ok, Señor, está bien. Y voy con el primero, con el que pues tenía la congregación más bendecida, decimos nosotros, ¿no? Y llego allí con la secretaria y ya me conocía. Y hola Chuy, me dice. Pero me conocía de la otra iglesia donde yo estaba antes de iniciar Casa de Oración. Y me dice, le digo: oye, ¿no podría hablar con el pastor? Y me dice: ¿tienes cita? Le digo: no. Dice: es que pues tú sabes, es grande la congregación y tenemos que llevar un orden, y pues si no tienes cita, pues si quieres te anoto. Le dije: bueno, está bien. Y luego dice: pero ¿sabes qué? Espérame un segundo. Y empieza a revisar una libreta y dice: es que ¿sabes qué? Ya tenía una cita a esta hora el pastor, pero hace 10 minutos antes que llegaras llamaron para cancelarla. Déjame hablar con el pastor a ver si te recibe, porque no recibe sin cita. Y a veces cuando uno oye algo así dice: ay, sí, qué importancia se da. No, lo que pasa es que no queda otra. Imagínate que llegan 20 a la misma hora. En mi congregación hay más de 5,000 personas, hermanos. O sea, llegan 100 queriendo a la misma hora un consejo. No se puede. O sea, también hay que entender que muchos no lo entienden. Dicen: ay, sí, se cree mucho. Ay, sí, te espero a tal sitio. Inexpertos. Y hablan nada más por hablar. Bueno, entonces se mete a la oficina del pastor y sale así como impresionada, ¿no? Dice: Chuy, dice, dijo que sí. O sea, ella estaba más impactada que yo, ¿no? Le dice: ¿puedes pasar? Entonces ya entro a su oficina.
hola pastor, ¿cómo está? Mire, no sé si me recuerda, ay, como que te he visto en algún lado. Y ya me identificó y todo, ay, ¿qué te puedo servir? Súper amable. Es que fíjese, pastor, que estoy empezando una congregación. Y yo me acuerdo que me miraba así muy fijamente. Me decía, ¿en qué te puedo ayudar? No tenía muy buena fama de ser un hombre, digamos, que te hablara, que te aconsejara, pero eso a mí no me interesó. A mí Dios me dijo, ve y búscalo. Miren, hermanos, me dio como 2 horas y yo le preguntaba y me dice, oye, se ve que tienes mucha hambre, ¿verdad? Le digo, bueno, pues es que, le digo, ¿sabe qué, pastor? El Señor me dijo que viniera a buscarlo. Y digo, ¿de verdad? Le digo, sí. Dice, no, pues en lo que yo te pueda ayudar. Bueno, puedo contarles muchos acerca de esta amistad que se inició con este pastor, pero y los otros 2 también fui a buscarlos, hermano. Y también me recibieron. Y también me aconsejaban. Y yo, como decimos en México, no daba pasos sin guarache. Porque en aquel tiempo pues, no había lo que hoy, el WhatsApp y todo eso. Pues, ¿cómo me comunicaba con el hermano Pablo? Eran otros tiempos. Pero estos hombres, con su experiencia, yo les decía, oiga, pastor, fíjese que yo, no, Chuy, así no. Es que mira, hay un riesgo aquí con esto y lo otro. Ay, no lo había visto. O sea, la experiencia de ellos a mí me ayudó muchísimo. Bueno, sigamos allí. Hay un versículo en Proverbios 20:18 que dice así: los pensamientos con el consejo se ordenan. Y si hay algo cuando no tenemos experiencia en el ministerio es que tenemos un montón de ideas, ¿verdad? Y se nos vienen, pero están todas por ningún lado. Así como lo de León en 24 horas, ¿no? Pues ¿a quién se le ocurrió? ¿Verdad? Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Bueno, no solo la guerra, aunque nosotros libramos una guerra espiritual. ¿Ustedes entienden esto? Con dirección sabia. Hermanos, se requiere la sabiduría de Dios. Se requiere el Espíritu Santo que mora en nosotros para servir a Dios. Pero para hacerlo no en nuestras ideas así puramente humanas, porque a veces se confunden. Hay pensamientos, ideas que sí vienen del Espíritu, pero no todas. A veces son ambiciones personales. A veces son cosas que se nos ocurren y es allí donde debemos de acercarnos con los que tienen sabiduría y experiencia para dirigir sabiamente. Hay en Proverbios capítulo 1, versículo 1, esta escritura es muy interesante. Proverbios 1:1 al 6. Voy a leer. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Proverbios, dichos cortos, con mucha sabiduría. Fíjate, ¿cuál era el propósito de estos proverbios? Versículo 2, para entender sabiduría. ¿Para qué? Entender sabiduría. Una vez se me acerca un matrimonio, pastores ellos, y me dice, oye Chuy, habla con mi esposo. Y ahí yo estaba enfrente de ellos. Dice, porque yo le digo que eso que está haciendo no es sabio. Le digo, pues ¿qué estás haciendo? Dice, ya ves cómo son escandalosas las mujeres. Dice, no, bueno, dile lo que haces. Dice, ¿tú crees? Me está ahí duro y duro, porque yo aconsejo a las hermanas y las cito en restaurantes. Y yo nomás me le quedo bien, estaba más altote que yo y le digo, me dice, no me digas que eso, ¿qué? Le digo, pues es que no es prudente. Mira, no va a faltar la hermanita chismosa de esas que casi no hay.
que vas a estar ahí en el restaurante y va a pasar por fuera y te está contando sus penas la señora y va a estar llorando y tú, ay hermana, no llores, déjame orar. Pero ella, ¿qué sabe? Ella va a pasar y va a ver que tú la estás tocando y la estás abrazando. Ay, yo lo vi con la hermana. Le dije, eso no se hace, hermano. Y se quedó. Dice, ya ves, mira, le he dicho y no entiende. Bueno, ¿se fijan? La imprudencia. Sin embargo, ¿qué dice aquí? Proverbios. Para entender sabiduría y doctrina, o sea, enseñanza de Dios, si eso viene de Dios, si es del Espíritu o no. Continúo leyendo, para conocer razones prudentes. ¿Es prudente exceder la velocidad en el freeway? Sin embargo, muchos lo hacen y son cristianos y muchos pastores. Una vez en Texas, en una conferencia, hubo un receso como de 4 horas y pues vamos de shopping. Y dice un pastor, no, pues yo traigo una van y caben como 15. A ver, y la llenó y yo iba. Dice, no, tú siéntate conmigo, me dice, ahí es de copiloto, ¿no? Y bueno, pues venían todos los pastores. Y andábamos ahí de shopping y se pasaron las horas y vámonos, pero ya se hizo tarde y las conferencias y viene por el freeway. No, hombre, venía a todo lo que daba. Yo le dije, oye, vienes muy rápido, pastor. Dice, no, pues es que se nos hizo tarde. Y en eso una patrulla. Y pues se hace a un lado, ¿verdad? Y luego, ya nos agarraron y vamos a llegar tarde. Entonces ya se baja la gente y ve pues puro Mexican Curious, ¿no? Y era americano y nos habló en español. ¿Qué? ¿Y ustedes qué? ¿A dónde van o qué? ¿Ven la velocidad? Miren. Y traía su aparato, ¿no? Van a tanto. Y le dice el que va manejando, ay, es que fíjese, mire, somos pastores. Yo nomás le hice así, no, ya. Y el policía le hace, ¿todos? Y yo estaba viendo al otro lado, a mí me dio vergüenza, ¿no? Y también a los que estaban acá nomás le decían, ¿todos son pastores? 1, 2, 3, 4, todos son pastores. Y no hay uno capaz de decirle al chofer que está violando la ley. Y así le enseñan a su gente. O sea, ¿qué pensamos? Como que el hecho de ser pastores nos da licencia para hacerlo. Pues no, ¿quién dijo eso? Una imprudencia. ¿Qué tal si se revienta una llanta y nos volcamos? Entonces, ¿cómo vamos a pastorear a la gente y llevarlos hacia una vida de prudencia si nosotros somos imprudentes? ¿Verdad? Como que no cuaja. Sigo leyendo. Versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia. ¿Para recibir qué? El consejo de prudencia. Para recibir el consejo de justicia. Oiga, pastor, fíjese que mi hijo es el director de la alabanza. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hago? Porque fíjese que pues se metió con la novia. Y no sé cómo taparle. ¿Qué? ¿A poco crees que yo te voy a decir que le tapes? ¿De veras quieres un consejo? Sí, ¿cómo le hago para que? Le digo, no, primero, quítalo. Ay, pero es mi hijo. ¿Y? ¿Has quitado a algún otro? Bueno, hubo una directora antes que hizo sus cosas y esa la senté. ¿Y a tu hijo no? ¿Por qué? ¿Han visto algo así?
Bueno, ahí está. Para recibir consejo de prudencia, consejo de justicia, juicio, o sea, de saber ubicar las cosas como son, y equidad. Es equitativo, es equitativo algunos hermanos en la congregación tratarlos bien y a otros ni siquiera saludarles. Les pregunto, habla de equidad, o sea, ¿tratas a todos por igual? Bien. Pero aquí tenemos al rico de la congregación, siempre hay un rico, ¿eh? Y que apoya, o sea, que es generoso, pero vive doble vida y le pasas todo. Incluso sabes que no lleva una vida de acuerdo al Señor, y hasta los nombran desde el púlpito. Hermano, qué gusto saludarte, hermano Pedro. Pero como está acá el hermano Juan, que pues trabaja en la construcción y pues es pobre, pues ni lo saludan. Eso no es de un servidor de Dios. Entiendo que ustedes de alguna manera sirven, ¿no? Y son cosas muy comunes que suceden. Sigo leyendo, versículo 4. Para dar sagacidad a los simples. O sea, así, sabiduría, sagacidad. ¿Qué digo? ¿Qué no digo? ¿Entienden? Es que tiene tanto este pasaje. Sigo leyendo el versículo 4. Y a los jóvenes les dará ¿qué? Inteligencia espiritual, obviamente, inteligencia espiritual y cordura. ¿Es cuerdo decir vamos a ganar Fresno en 24 horas? Pues no. Ay, usted no tiene fe. No, sí tengo. Claro que tengo fe. Y los que pues no están en este equilibrio, en esta sabiduría de Dios, oyen decir algo así y te reprendo. Entonces, ¿a mí me estás reprendiendo? Sí, te reprendo, ato tus palabras. Una vez estaba yo predicando, fue aquí en los Estados Unidos, en una conferencia allá por Carolina del Norte, y estaba el asunto así bien tremendo. Yo quería terminar el mensaje y la gente decía, no, sígale, no llevamos prisa. Pues yo tampoco. Y llevaba más de 2 horas predicando, porque el tema lo requería, ¿no? Y estaba la gente recibiendo. Y cuando se terminó, alguien me dijo, prediqué 2 horas y media. Y unos hermanos me dijeron, oye hermano, lo que usted estaba predicando y nos estaba confrontando, estaba la cosa bien dura, el Señor nos estaba hablando. Y estaba una señora allá atrás, hasta mero atrás, y estaba, yo cancelo sus palabras, yo lo ato, mira pastor, te ataron con nudo ciego, nudo marinero. Le digo, fíjate, me ataron y es la primera vez que predico 2 horas y media. Tú dices, no, ¿dónde está la cordura? ¿Dónde está la cordura? ¿Dónde está la inteligencia? Versículo 5 dice, ¿oirá el sabio todo esto? ¿Cuántos sabios hay aquí? Díganlo por fe, aunque sea, ¿no? Oirá el sabio y aumentará el saber. Qué tremendo esto. Pero ahí no termina. Y el entendido adquirirá consejo. ¿A poco no quieren esto? Yo sí. Yo escucho
predicadores, pastores. Hay algunos, tengo una lista como de unos, que serán unos 10, 15, que yo escucho, o los leo. Y de esos 15, escuchen bien, hay como fácilmente unos 10 que yo los doblo en edad. O sea, son jóvenes de 45 años, tendrán sus 15 años en el ministerio, pero me enseñan y los escucho. Una vez uno de ellos se enteró que yo lo escuchaba. Oye, pero es que, le digo, no, pero espérame, ¿qué? Dios te ha dado una gracia. A mí me enseñas cosas que yo no alcanzo a ver muchas veces en asuntos y temas que aunque tengo años sirviendo al Señor, ¿quién sabe todo? A ver, nadie sabe todo. Oirá el sabio, meterá el saber, y el entendido adquirirá consejo, versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Como ese del hermano Pablo, ¿quién es tu peor enemigo? ¡El diablo! No, tú. Nada más tú. Fíjate, tú, nada más tú eres tu peor enemigo. Dicho profundo. Y me dejó así todo. Pero volvamos con Roboam. Acuérdense de dónde nos quedamos, que fue a pedir consejo con los de experiencia. Bien por Roboam. Pero, ¿qué sucedió? Los ancianos le dieron 3 consejos. Fíjate, está en 1 Reyes 12:7. Él les va y les pide, ¿qué hago? Porque el pueblo me pide esto. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy, o sea, los ancianos le dicen a Roboam, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, fíjate, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, siervo. Hoy vivimos un tiempo en el que los títulos, mientras más impresionantes sean, así como que, no, yo he escuchado pastores que son pastores, y oye pastor, no me digas pastor, soy apóstol. Una vez en una conferencia por ahí, no voy a decir ahora dónde, para evitar que algunos ahí se ofendan, porque no es sabio, ¿verdad? Pero esta situación pasó así, miren. Era una conferencia que serían unas 800 personas, ¿sí? Entonces, yo había más, pero bueno, el que estaba presidiendo presenta al orador que seguía como el pastor fulano de tal, y no voy a decir su nombre porque es conocido, y no tiene caso, ¿no? Nada más se dice el error en este caso, ¿no? Y lo presenta como el pastor fulano de tal. ¿No se ofende porque no lo presentó como apóstol? Y lo presenta y, bienvenido, y además es nuestro amigo, el pastor fulano de tal. Entonces yo agarro el micrófono y, saben sus Biblias, pero se veía molesto. Yo lo noté, pero dije, a lo mejor viene cansado, estresado, no sé, pues a ver. No, ya después, pues el pastor de ahí de la congregación donde fue, dice, ¿tú crees? Estaba ofendidísimo, me reclamó, ay, ¿cómo es posible que me hayan presentado como el pastor? Soy apóstol. De cuando, como yo lo conozco, de cuando él empezó a llamarse apóstol, su nivel de predicación, o sea, de contenido, bajó un montón. Yo decía, ay, ¿qué le pasa? ¿Estará enfermo? No, lo que pasa es que se le subió el orgullo.
Yo recuerdo mensajes de hace, no sé, 25 años, unos mensajes de la palabra de Dios impresionante, y para pastores y líderes, no, tremendo. Pero después de unos años, a esa fecha que sucedió eso, no me acuerdo de uno. ¿Qué le pasó? Si tú fueras siervo, ahora ya no, yo como siervo. No, ahora creo que hasta se llaman patriarcas. No, y hay algunos que se dicen querubín. No, es en serio, ¿eh? ¿Se imaginan? Fíjate lo que le dicen los ancianos: eres un siervo, eres un servidor de todo el pueblo. Y así, yo me imagino a Robam así como que, pero soy el rey, por lo que hizo después, que vamos a verlo, ¿no? No, le dice: mira, si tú fueres hoy siervo de este pueblo. Fíjate, Pablo decía, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Solo somos siervos. Estamos aquí para servir. Es un honor, es un privilegio. Si aplauden o no, eso no importa. Como dijo el mismo Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos vuestros, por amor de Cristo. Entonces, si Dios nos delega y nos da un lugar de autoridad o de servicio, sirvamos, somos siervos, hermano. Mire, una vez saludé a un pastor y venía con su hijo pequeñito en ese tiempo, de unos 10 años, y me dice: hola Chuy, así me dijo, hola Chuy. Y le dije: hola, ¿cómo estás? Y corrió y me abrazó y su papá, yo lo volteé a ver: hola, ¿cómo estás? Estaba así, y le dice: ¿por qué le dices hola Chuy? Y yo le dije: ¿qué tiene? Se dice hola pastor. Y le dije: no seas payaso, le dije. Digo, como somos de confianza y todo. No, es que tiene que respetar. No me está faltando el respeto. Pero hay quien lo demanda. No, olvídense de eso, hermano. Si te dicen o no maestro o pastor, tú sírvelos. ¿Cuántos dicen amén? Sírvelos. Ese es un buen consejo que le están dando los ancianos al rey que iniciaba. Tú sírvelos. Dice: si tú fueres siervo de este pueblo y los sirvieres, le dicen los ancianos, porque un siervo está para servir, no para ser servido. ¿Sí o no? Muchos pastores no sirven al pueblo, se sirven del pueblo, abusan del pueblo, y eso no está correcto. Pedro le dijo en 1 Pedro 5:1, miren lo que dijo. Dijo: ruego a los ancianos. Yo quiero subrayar el verbo rogar. O sea, no dijo yo les mando. Pedro era uno de los líderes principales entre los apóstoles. Y fíjate cómo se dirigió a los ancianos. Aquí los ancianos son los líderes, los pastores. ¿Sí? Fíjate cómo les habló. Ruego a los ancianos. Nada de imponerse, aquí yo mando y aquí yo... No. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano, también con ellos. Aquí anciano tiene el significado de pastor, de obispo, de cuidador de la grey. Dice: y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y su ruego era, versículo 2, apacentad la grey de Dios. Apacentar es cuidar, dirigir, alimentar, aguantar. Cuando algún pastor me dice: oye pastor, fíjate que tengo una oveja bien difícil, a ver, cuéntame. No, pues esto y lo otro. No, dale gracias a Dios. ¿Cómo?
Una vez uno me dijo, ¿cómo que lo? Dice, si es bien latosa esa oveja, dice, no me la como, dice, nomás porque me indigesto, dice. Digo, no, le digo, mira, es que, ¿a poco tú eres muy buena oveja? Yo le dije al pastor, en ese momento, ¿a poco tú fuiste buena oveja? No, bueno, usted sabe, bueno, pues así como, es como cuando un matrimonio recién casado tiene su bebé, su primer bebé, ¿no? Y pues lo cuidan y pues lo alimentan y lo van educando y pasan los años, tiene 10 años el niño y luego 20 y luego 30 y el matrimonio que se casaron a los 25 y luego ya tienen 50 años de edad y los papeles se van cambiando y el hijo ya tiene 45 y los papás ya tienen 70. ¿Cómo inició todo? El papá, la mamá cuidando al niño, ¿sí o no? Y lo natural, lo normal, y hasta la Biblia lo enseña. ¿Qué vas a hacer con tus padres cuando estén ancianos? Hay muchos que los olvidan, Otros nada más, es más, hay algunos que quieren que hasta se mueran por la herencia que les van a dejar. Hay cada cosa. Yo sé que el ministerio no es fácil. Hay muchas cosas que pues, a través de los años yo he ido aprendiendo y muchas cosas duras, difíciles. La traición, por ejemplo. Es fuerte. Pero Jesús fue traicionado. ¿Y cómo reaccionó Jesús ante el traidor Judas? Cuando lo entregó dijo, ¡hey, amigo! ¡Amigo! Le dijo, amigo. ¿Tú escogerías a uno de tus líderes que supieras que te va a traicionar? ¿Verdad que no? Yo no, pero él sí lo hizo para demostrarnos cómo reaccionar cuando suceda. Y muchos no saben manejar esto, De hecho, estaba leyendo un artículo que decía que aquí en los Estados Unidos, en los últimos años, hay estadísticas ya inclusive, que aseguran que entre 4,000 a 5,000 pastores renuncian del ministerio aquí en los Estados Unidos. Eso es trágico. Y cuando se les pregunta por qué, no, es que estoy exhausto, ya no puedo. Me traicionaron, hablan mal de mí. Y sin embargo, Pedro sabía esto, Pablo sabía esto y dijo, apacienten la grey de Dios, sean pacientes. Ténganle mucha paciencia a las ovejas. Miren, yo he visto más gente restaurada y recuperada teniéndoles paciencia, así de, híjole, ay Señor, a veces que uno dice, ay Señor, pero a la vez uno al paso del tiempo te das cuenta que Dios permite cosas así para formar también tu carácter. Eso es algo que en la inexperiencia no entra. Por eso es que muchos renuncian al ministerio, siendo que fue un privilegio que Dios les dio. Hermanos, aguanten hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Aguanten. Al hermano más mala onda que haya, la hermanita esa que en lugar de oveja parece abeja. Fíjate, Pablo en Hechos 20:28 dijo, por tanto mirad por vosotros, o sea, ahí está la misma instrucción que le dio a Timoteo, cuídate de ti mismo. Ahora le está diciendo a los pastores, a los de experiencia y a los jóvenes, les dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, primero velad por vosotros. Cuídate a ti mismo, que la amargura no te gane y luego la saques en tu clase o en tu predicación. Un corazón perdonador es fundamental para un ministro, para un siervo. Cero amarguras, no está permitido, porque la amargura te aleja de Dios y endurece tu corazón. Y si no le creen a la Biblia, creen en el Chapulín Colorado, la amargura hace mal,
¿Se acuerdan qué decía? Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Noten cómo dice todo el rebaño. Ahora, fíjense la frase que viene a continuación. En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo que no es ese señor así ancho, de 500 libras y vestido rojo. No, esa es otra cosa. Obispo quiere decir cuidador. Así, simple y llanamente. Ahora, nota, cuídate a ti mismo, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por cuidadores, para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién son las ovejas? De Dios, no son nuestras. Nosotros no podemos gobernar a la gente, nada más dirigirla, guiarla y aconsejarla. Ahora, para hacer todo eso, ¿se necesita o no sabiduría? Bueno, cuando escogieron a los diáconos de la primera iglesia, dice, ok, escójanlos, pero que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y alguien puede decir, ¿sabiduría para servir las mesas? Ay, ¿qué sabiduría se requiere para servir las mesas? Ah, ¿cómo no? ¿Alguna vez han estado en algún restaurante donde el mesero les echa la charola encima? Yo 3 veces. 3 veces. Mi papá fue hotelero y yo a veces platicaba con él y me decía, mira hijo, un buen mesero, y me daba características. Y yo le preguntaba y siempre, entonces yo sé cuál es un buen mesero. Un buen mesero no es el que están 6 personas ahí, ¿qué va a pedir? No, pues un filete miñón. Y luego ya está sirviendo y se para y luego, ¿quién pidió filete miñón? Es un mal mesero. Y luego, acá, no, yo qué pedí, ya se me olvidó. ¿Quién pidió? Yo. Y luego, ¿hamburguesa? ¿Qué es eso? Ese no es un buen mesero. Yo le dije, entonces, ¿cómo? No, hijo, me decía mi papá, es que hay que anotar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le pones 1, ya sabes que este es el 1, empiezas tú. Yo dije, mira, para todo se requiere sabiduría, ¿o no? ¿Ven? Y se requería gente llena del Espíritu Santo y de sabiduría para servir las mesas. Nada más para servir las mesas. Porque algunos ni eso saben. Entonces, para todo se requiere sabiduría y prudencia. Cuanto más las cosas de Dios y la casa de Dios. Amén. Y bueno, el tercer consejo para irnos al final, estoy en 1 Reyes 12:7. Si fueres siervos y los sirvieres, y mira, fíjate el versículo, la parte final del versículo, y les respondieres buenas palabras, respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. O sea, háblales bien, enséñalos. Lo mejor que podemos decirle a la gente que ministramos, no solo tratarlos bien, con respeto, sino enseñarles la buena palabra de Dios. Eso es fundamental. 2 Timoteo 4:1 le dice Pablo al mismo Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, ahí está, y doctrina, o sea, enseñanza sana. ¿Por qué? Versículo 3, porque vendrá tiempo, que ya es hoy, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Se dan cuenta de la importancia? En todas las congregaciones deberían de darle la debida importancia a los niños.
Es más, desde bebés. La responsabilidad no es del 100% de la iglesia. La iglesia y los maestros de la iglesia pues están para apoyar la familia. Es de los padres la responsabilidad. ¿Están de acuerdo con eso? Pero en las iglesias debe de haber un buen cuidado de los niños. Yo he estado predicando en lugares donde los niños están jugando ahí y no dejan predicar. Y la gente se distrae, los niños corriendo y se suben, a veces hasta dando vueltas aquí en el púlpito, y tú dices, híjole, no, puro desorden. Eso no enseña nada. Entonces, ¿se dan cuenta de la magnitud de la responsabilidad que tenemos? Es bastante. Y ahí tenemos que permanecer fieles. Pero vámonos sobre el final. ¿Qué hizo Roboam? Primera Reyes 12:8. Miren lo que hizo. Pero él dejó el consejo. ¿Qué hizo Roboam? Fue y les pidió consejo a los ancianos, a los de experiencia. Mira, la gente te va a seguir, te van a servir, el reino va a ser fortalecido si tú les sirves, los amas, les hablas bien, los bendices, gobiernas imparcial, con equidad, etcétera, etcétera. Pero él dejó el consejo. ¿Estos viejitos qué? Dejó el consejo. Ustedes saben que cuando alguien quiere ofender a una persona ya de edad, dice, ese viejo, ¿verdad? No hay que dirigirse así con los ancianos, sino porque yo ya me sienta medio entrado en años. No, a mí me enseñaron a respetar. Pastores me enseñaron a respetar. Cuando el hermano Pablo empezó a hacerse anciano, él murió casi de 99 años. Cuando él rebasó los 90 años, ya me decía, porque él era de mucha fuerza, ¿no? Y me decía, Chuy, dice, mi corazón es de un joven de 20 años, dice, pero mi cuerpo ya no me responde, decía. Mis piernas ya me duelen, no me puedo levantar, a veces me caigo, ya casi no puedo ver. Y yo lo veía que se afligía. Entonces llegó un momento en que quedó ciego, ya no miraba. Y recuerdo que el Señor me dijo, vas a cuidar bien de él, porque él te cuidó muchos años. Y dije, no, sí, Señor. Entonces yo hablé con mis líderes que ustedes conocen, Chava Pardo, Toño Ortiz, Chuy García, con todos ellos hablé, porque nos turnábamos para ir a su casa por él. Ya él andaba en silla de ruedas en sus últimos años. Y una vez uno de los pastores dijo, oye, pastor, me dice, ya no me mandes a mí. Le digo, no, ¿por qué no? Me dice, no, es que el hermano Pablo me regaña y siempre me está diciendo cosas. O sea, ya tan entrado en años, ya había veces que no se acordaba de cosas. Oye, ya hicieron esto, y le decía cosas, ¿no? Y él decía, no, ya no me mandes a mí. Y yo les dije, miren, no, ya no digas nada. Nada más les voy a decir una cosa. Necesitamos hasta el último día de su vida honrar a este hombre. Necesitamos respetarlo, necesitamos cuidarlo, necesitamos sostenerlo, mantenerlo, amarlo y aguantar. Y yo me acuerdo que nomás se movían así la corbatita. Ay, no, sí, tienes razón, pastor. No, perdón. Bueno, ¿por qué? Oigan, pues es como mis papás. Yo entendía que me cuidaron cuando yo era niño. Y cuando se empezaron a hacer viejitos, Dios me habló y me dijo, ahora tú vas a cuidar de ellos. Sí, claro.
Y con mucho gusto. Y lo hice hasta el último día de la vida de mis padres y del hermano Pablo. Y yo sé que lo que siembro cosecho. Así dice la Biblia, ¿no? Una vez mi hijo, que cuando tenía como 12 años, ahorita ya es un hombre casado y ya 35, 37, y me dice: papá, cuando tú seas viejito yo te voy a cuidar, me dijo. Y yo le dije: ah, sí, hijo, ¿y por qué dices eso? No, es que yo veo que cuidas a mi abuelito. Ah, mira. O sea, como que no se fijan. Claro que se fijan. No, pues yo veo cómo cuidas a mi abuelito y yo te voy a cuidar. Y siempre está al tanto. Como ahora que me vine, oye, papá, pues cuídate y que Dios te use y ahí voy a orar por ti, etcétera, etcétera. Pero dejó el consejo, Roboam. Qué triste, ¿no? Dejó el consejo, estoy leyendo 1 Reyes 12:8, pero dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Y miren lo que hizo. Y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y que estaban delante de él. O sea, con sus cuates, con los que se iba a lo mejor y se fumaba 2 cigarros o se tomaban una cerveza. Pues ¿esos qué? ¿Esos qué? Cuando yo me gradué del seminario bíblico, pues fue una generación como de 80. Y pues todos éramos de la misma edad. El 98% éramos ahora sí que del mismo tamaño, de las mismas edades. Y pues éramos amigos y hasta ahorita todavía algunos somos amigos después de tantos años. Pero en aquel tiempo de jóvenes, pues imagínate, pues este es mi amigo. Y luego cuando eventualmente alguno hacíamos algo y venía uno, y yo una vez me acuerdo que uno de ellos me reprendió, me dijo: ¿sabes qué, Chuy? No está bien esto. O sea, no fue un pecado así, fue una indiscreción que yo cometí. Me dijo: no, Chuy, me dijo, ¿quieres que te diga algo? Le digo: ¿y tú qué me puedes decir? Fíjate. Dice: no, es que no está bien. Mira, tenemos un llamado y vamos a servir al Señor. No seas imprudente. No vuelvas a decir estas cosas. Y yo así. Dice, yo le dije: yo pensaba que tú eras mi amigo. Fíjate el concepto que tenía en ese tiempo de ser amigo. O sea, tápame. No, la Biblia dice que el verdadero amigo ama en las buenas y en las malas, y el verdadero amigo te va a decir las cosas. Pero no todos lo entienden así, por la inmadurez. Y fue con sus compas, como decimos: ¿qué hago? Y ¿cómo que? Pues ahora que soy rey, a ver, ¿qué hago? Bueno, ¿cómo gobernó tu papá? No, pues es que llegaron ahí un séquito y me empezaron a decir: oye, bájale un poquito, ¿no?, a la carga que tu papá Salomón puso sobre nuestros hombros. ¿Y lo vas a hacer? Dicen: bueno, es que los ancianos. No, ¿cuál ancianos? Mira, dóblales la carga. Trátalos más duro. Establece quién eres tú eres el rey, te tienen que respetar. Esos son los consejos que dan muchos. Oye, fíjate que está pasando esto en la iglesia, salte. No lo aceptes, rebelde, confróntalo, díselo en su cara. Bueno, si lo confrontas se lo dices en su cara, pero con respeto, porque todo se puede tratar. Yo he tenido experiencias donde: oye, hermano, fíjate, ¿y usted qué? ¿Cómo que usted qué? Pues es que me tocó ser el pastor y pues me toca llamarte la atención con respeto. No, a mí, ¿a poco estás muy perfecto? Y se te ponen al tú por tú.
Y ahí ya mejor y les hizo caso. No, hermanos, no. Terminaron como dice Proverbios 5:12, cómo aborrecí el consejo. Proverbios 5:12, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Versículo 13, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Híjole, yo no quisiera estar ahí. Ustedes tampoco, ¿verdad? Escuchen la voz de la sabiduría. Una vez estábamos en una conferencia, eran unas reuniones mensuales de pastores ahí en la ciudad, y unos me dijeron, invita al hermano Pablo que nos dé una palabra. Claro. Y le dije, hermano Pablo, fíjese que tenemos una reunión de pastores y me pidieron que lo invitara. Y me dice, sí, claro, con mucho gusto. Dice, veo muchos jóvenes pastores. Digo, sí, el 90% son jóvenes. Oh, sí, hermano, con mucho gusto. Y ya llegó el día de la reunión y yo estaba sentado junto a un pastor, mucho más joven que yo en ese tiempo. Y luego, cuando lo presentan al hermano Pablo, invitamos al hermano Pablo para que nos dé pues una enseñanza. Y el pastor con el que estaba sentado junto a mí, se me acerca así y me dice, ven, te quiero decir algo. Y le digo, ¿qué? Y dice, este viejito ya lo habían de jubilar. Así dijo. Y yo, es que yo creo que no sabía cuál era la relación de nosotros, ¿no? Y yo volteé, ¿qué dijiste? Este viejito aburre con sus mensajes de sabiduría. Adquieran sabiduría. Le digo, pues es lo que te falta, mano. Digo, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir lo que dijiste? Este viejito ya aburre. Si todo el mundo se peleaba por oírlo, pero no daba abasto. Bueno, pregúntenme dónde está ese pastor que en ese entonces me dijo eso. Miren, no sé si lo que voy a decir, no sé, pero se quedó solo. La gente lo dejó. Oigan, con esas imprudencias. Oye, ¿ya escuchaste lo que está enseñando fulano de tal? O sea, ese que dijo, a este viejito ya jubílenlo. No, necesitas escuchar, necesitamos hablar con él, llamarle la atención, o sea, no estás, que aunque no era, o sea, de todo tipo de congregaciones, ¿no? Y lo escuché, ay, no puede ser. Unas tonterías que decía. Bueno, nunca quiso recibir. Pasaron los años, ahí sigue, pero ustedes si lo vieran, sus mensajes que da, 3 visitas, 5 visitas, gloria a Dios que no lo escuchan. No, pues el que lo escucha y lo escucha, ya pasaron los años, fíjense, y nunca aprendió. Y es un hombre ya pinta canas y está ahí como dice, ay, cómo aborrecí el consejo. O sea, nunca lo recibió, nunca lo aceptó. Ya jubilen al viejito ese. No, hermanos, hay que tener un corazón abierto para ser enseñados. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría. Sabiduría para hacer el ministerio y la obra que Dios ha encomendado a cada uno. Oremos, Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos enseñas. Queremos pedirte, Señor, que nos des un corazón noble, un noble corazón
que es conforme a tu deseo, Señor, conforme a tu corazón, un corazón conforme a tu corazón. Ayúdanos, Señor, a entender los consejos de tu palabra, Señor, a obedecerlos, a seguirlos, porque nadie sabe todo y todos necesitamos. Algunos les das sabiduría en un área y tienen mucha experiencia, a esos hay que escuchar. Otros en otra área, otros. Todos podemos exhortarnos, aprender los unos de los otros para servirte con lo mejor que podamos, Señor. Porque tú mereces, y tomando en cuenta y sin olvidarnos de que un día, Señor, tú nos llamarás a cuentas, nos pedirás cuentas de aquella honra que tú nos diste de servirte y qué fue lo que hicimos y cómo lo hicimos. Gracias, Señor, porque en este lugar hay gente que ha ido acumulando experiencia, sabiduría y ya puede enseñar a los que vienen detrás. Pero nunca dejaremos de aprender, Señor. Y debemos de dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y tú has dotado aquí a todos, nos has dado dones, habilidades, dones del Espíritu, talentos. Y podemos aprender los unos de los otros, Señor. Yo pido tu bendición. Vamos a ponernos de pie todos. Vas a poner tu mano en el hombro de tu vecino que tienes ahí y orar unos por otros. Señor, somos un cuerpo, parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y debemos servirnos los unos a los otros, con humildad, con respeto, pero sobre todo a tus ovejas, Señor, por las que diste tu vida, derramaste tu sangre. No son nuestras las ovejas, estamos solo al cuidado de ellas. Y no podemos enseñorearnos, no podemos traicionarlos, aunque algunos de ellos tengan comportamientos así. Nosotros no se nos permite. Gracias, Señor, por la honra que nos has dado de servirte. Es el honor más alto que le puedes dar a una persona, a una de tus ovejas, para ponerlo como pusiste a tus líderes, a tus pastores, Señor, para servicio del pueblo, de tus ovejas, Señor. Te pido por mi hermano que está a mi izquierda, a mi derecha, que tú, Señor, le des sabiduría, esa sabiduría que tenían los primeros diáconos, esa sabiduría que tenían los apóstoles, que aunque eran gente sencilla, tenían una sabiduría que venía de lo alto, una sabiduría que era pura, limpia, que beneficiaba, que bendecía a los demás. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Sí, sigamos orando unos por los otros. Lo que está en tu corazón, pide por la persona que está allí junto a ti. Y adoremos al Señor. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos.
of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart. In this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves. Feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You lost the rhythm in my mind, in my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong. And this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves. Feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You lost the rhythm in my mind, in my mind. And in silence between the beats I find your voice. In the flicker of the lights I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love we'll always stay.